Presidente, le informo que como consecuencia del registro previo de firmas se encuentran presentes 9 concejales. Hay quórum. Se abre la sesión. El segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día, mismo que se encuentra integrado en la convocatoria de la presente sesión. Por tal motivo se consulta a este consejo si se dispensa su lectura. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo, nada más haciendo una modificación, ¿no? Adelante. Primero somete la consideración. Claro, sí, presidente, esta Secretaría Técnica ha recibido la solicitud de retirar del orden del día de la sesión de hoy el dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Protección Civil respecto de la propuesta de bando sobre anuncios de propaganda comercial e institucional adosados a árboles, bienes de uso común y equipamiento urbano en la alcaldía de Benito Juárez. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Me informan la Secretaría Técnica que faltan algunas comisiones. Efectivamente, queremos abrir un periodo mayor de tiempo en virtud de que el bando en su momento fue turnado a las comisiones para dictamen con la opinión de las demás por el nivel de transversalidad del asunto. Por lo tanto, para ampliar la posibilidad de contar con mayores elementos de valoración, la dictaminadora ha solicitado el retiro temporal para discutirlo en otro momento. Toda vez que ha sido retirado a solicitud del proponente este asunto, quisiera pedirle a la Secretaría Técnica diera una lectura del orden del día, cómo quedaría con el punto en cuestión. Por supuesto, el orden del día se conformaría: punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum; 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día; 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 4, agenda de deliberación, dictamen que presenta la Secretaría Técnica respecto de la propuesta de reformas a los artículos 15, 19, 22 y 46 del Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía; 5, asuntos generales; 6, clausura de la sesión. Correcto. Entonces, ahora sí, pondríamos a consideración de este pleno si se aprueba el orden del día que la Secretaría Técnica acaba de comentar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, por unanimidad. Adelante, secretario técnico. Muchas gracias, presidente. Comentarle que el siguiente punto del orden del día sería el dictamen que presenta esta Secretaría Técnica respecto de la propuesta. Vamos a proceder a la lectura, dispensa y en su caso aprobación del acta de la sesión. Correcto. Adelante, secretario técnico. Toda vez que ha sido distribuida con anterioridad el acta de la sesión anterior, le pediría a la Secretaría Técnica someta a consideración de este pleno la aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, presidente, por instrucciones de usted y en votación económica se somete a consideración de las y los concejales si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior para proceder después a la votación de esta. Entonces vamos a votar primero la dispensa. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa. Está dispensada la lectura, presidente. Adelante. Le pediría someter a consideración de este pleno la aprobación del acta de la sesión anterior. Claro que sí. Dispensada la lectura, se pregunta hacia los concejales presentes si se aprueba la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Dispensada aprobada el acta, presidente. Adelante, pedirle a la Secretaría Técnica que continúe con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, presidente. Entonces, ahora sí, el siguiente punto del orden del día será la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Secretaría Técnica respecto de la propuesta de reformas a los artículos 15, 19, 22 y 46 del Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía de Benito Juárez. Si me permite, voy a hacer una breve exposición de los razonamientos de la Secretaría Técnica respecto del contenido del dictamen. Comentarles que se presentó durante el mes de mayo la propuesta del concejal Marco Antonio Romero Sarabia respecto de la modificación de 4 artículos del reglamento interior del Consejo. El primero consiste en una modificación al artículo 15 que consiste en que en modificar los tiempos me va a permitir leerla para que se pudiera entender mucho más claramente. Se propone una adición de una fracción 10
al artículo 15, que menciona que las y los concejales para el ejercicio de sus funciones podrán solicitar información a cualquiera de las unidades administrativas de la alcaldía mediante una petición por escrito o por vía electrónica a la Secretaría Técnica, quien tendrá 72 horas para remitirla. Mencionar que aunque se considera loable y el espíritu y la esencia del perfeccionamiento del artículo 15, comentarles que en el artículo 15, fracción quinta, ya existe la facultad por parte de la Secretaría Técnica como para fungir y ejercer esta facultad, y otras mucho más amplias en términos de que se considera la misma como el enlace institucional entre el Consejo de la Alcaldía y las unidades administrativas de la misma. De esta manera, no solamente se encuentra mucho más amplia la definición de enlace institucional, sino que por añadidura incorporaría ya la propuesta, por lo que se consideraría ya de cierta forma redundante la misma. En ese mismo sentido, comentarles que el artículo 83 de la Ley Orgánica de Alcaldías ya establece de manera clara la prohibición para que las y los concejales pudieran ejercer actos de administración, por lo que el papel de enlace institucional de la Secretaría Técnica es una suerte de blindaje jurídico para que no haya alguna interpretación dolosa o de mala fe respecto del actuar del Consejo en una interacción o en una participación directa con las áreas administrativas. Por tal virtud, creemos que este blindaje podría prevalecer con mayor solidez y fortaleza jurídica con la simple y llana redacción del artículo 15, fracción quinta, sin entrar en especificidades como se propondría en la adición. En la segunda reforma, que consiste en una adición de un segundo párrafo al artículo 19, en donde se considera, entre otras cosas, modificar el tiempo para la incorporación de los asuntos generales en las sesiones ordinarias del Consejo. La propuesta consiste en que se podrán incorporar asuntos generales 24 horas antes de la celebración de la sesión. Aquí el razonamiento de la Secretaría Técnica es muy claro en el sentido de que tanto la ley orgánica como nuestro reglamento nos mandatan a que la convocatoria y el contenido de los instrumentos que serán discutidos en ella se tendrán que distribuir en un término no menor a 72 horas. Por lo tanto, el incorporar asuntos generales posteriores a la emisión y distribución de la convocatoria dejaría a los propios concejales y al Consejo en su conjunto en una suerte de incertidumbre en cuanto a los posibles temas que se pudieran debatir. Asimismo, hacer la precisión, porque así lo mencionamos en el dictamen, de que se trata de los asuntos generales, en virtud de que los dictámenes, acuerdos, deliberaciones y aquellos asuntos que por mandato legal o constitucional requieran de una deliberación del Consejo no están sujetos a este mandato, en virtud de que incurriríamos en un tipo de ilegalidad o de contradicción normativa. Por lo tanto, se considera que no es atendible la propuesta de reforma a este artículo. En cuanto a la reforma al artículo 22, respecto de facultar al Consejo de manera expresa para convocar a las direcciones generales de la alcaldía a comparecer una vez al año ante el Pleno y ante comisiones, mencionar que el artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías es muy claro en el sentido de que ya existe la facultad en el artículo 10 respecto de convocar tanto al titular de la alcaldía como a las direcciones generales a concurrir a una especie de informe o comparecencia al Pleno del Consejo. Sin embargo, el artículo 89 es el que nos explica cómo aterrizar este mandato que se establece en el 104. Y el 89 dice que cuando se requiera convocar a los directores generales o al titular de la alcaldía, será por acuerdo previo del Consejo. Es decir, al someterlo a otra posible hipótesis normativa en términos de hacerlo una vez al año, va más allá de lo que ya establece la Ley Orgánica de Alcaldías, de regularlo en términos de un acuerdo. Al momento en el que existe un acuerdo, podrán comparecer 1, 2, 3, 5, 10 veces o tal vez ninguna, dependiendo de lo que acuerde el Pleno del Consejo. Al hacerlo una vez al año o al hacerlo de manera expresa a las comisiones, iríamos mucho más allá de lo que la propia ley establece. Por lo tanto, tampoco sería atendible esta propuesta.
Y finalmente, la adición al artículo 46 en un cuarto párrafo que menciona que en caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, que se refiere a la emisión de dictámenes por parte de las comisiones, será la Secretaría Técnica quien quedará obligada a emitir el dictamen correspondiente en una suerte de comisión residual o de comisión auxiliar para la emisión del dictamen. Y si bien suena interesante la propuesta en virtud de que en algunos órganos colegiados así sucede, también es una realidad que en términos de derecho público, la Secretaría Técnica, al igual que cada uno de nosotros, solamente puede ejercer las funciones que se encuentren expresamente establecidas en la norma y de una simple lectura de la ley orgánica y del reglamento interior, no está en las facultades de la Secretaría Técnica la emisión de dictámenes, con excepción de los dictámenes de reformas al reglamento. Por lo tanto, al aplicar el principio de legalidad en derecho público que reza que todo aquello que no está permitido, está prohibido para el servidor público, esta Secretaría Técnica estaría impedida para materializar esta propuesta. Por tanto, y de manera concluyente, el dictamen resuelve que se desecha la propuesta de reformas a estos artículos, no sin antes mencionar, como usted lo ha comentado en anteriores ocasiones, presidente, que por supuesto que habrá un periodo de valoración y estudio de la viabilidad de algunos artículos o del propio reglamento para poder establecer, en cuanto haya una maduración del proceso y del día a día, una potencial reforma al mismo. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la Secretaría Técnica. Se abre a discusión. Quienes estén por la negativa. Marco, por favor. Bueno, buenos días. Sí, buenos días a todas y todos. Comentar algunos aspectos del dictamen que elaboró la Secretaría Técnica. Comparto algunos de los, la mayoría de los argumentos normativos y jurídicos que presenta en pero quiero hacer algunos señalamientos. Respecto al artículo 15, a la reforma del artículo 15 que busca fijar un plazo para que la Secretaría Técnica envíe a las unidades administrativas cualquier solicitud de información por parte de las y los concejales. Entiendo que ya está establecido, pero creo que debería ser un tema que debemos poner atención, porque en mi caso y conozco también de otros casos, ya se han solicitado a la Secretaría Técnica información a las unidades administrativas y no se ha recibido respuesta. Incluso a veces he tenido respuesta más rápida a través de los portales de transparencia que de la solicitud de transparencia vía la Secretaría Técnica. Luego, en el artículo 19, ahí también creo que, sigo con la misma intención, que se debe extender el plazo para inscripción de asuntos. Me parece que 72 horas después del término de esta sesión es un plazo muy corto, y yo creo que en un futuro, cuando se haga este periodo de valoración que comentan, debería ser considerado. Y en el caso del artículo 46 de los dictámenes, también entiendo que la Secretaría Técnica no tiene esa facultad expresa, pero también creo que debemos encontrar un mecanismo para que los dictámenes que estén pendientes sean resueltos. Entonces, también aprovechando que en el mismo dictamen se señala que algunas de las intenciones son buenas y también que se hará un periodo de estudio y evaluación, me gustaría que en un futuro, con la Secretaría Técnica y mis compañeros, encontremos algunos mecanismos que permitan resolver estos problemas que yo detecto. ¿Cuáles son? Nada más a manera de resumen. A veces, más bien, no hay una respuesta más rápida de las unidades administrativas a solicitud de información, más rápida que solicitud de transparencia. Los plazos para inscripción de asuntos son muy cortos y algunos dictámenes se quedan en las comisiones y no hay alguna forma de desatorarlos, por así decirlo. Es cuanto. Lo que te ofrezco, Marco, es que podamos, como bien comentabas al final, replantear un poco la propuesta que presentaste. Hay algunos temas que tienen que ver con ley orgánica, hay algunos temas que precisamente ya están regulados.
Me parece que lo que comentó y como cierra la Secretaría Técnica es precisamente la oportunidad de poder inclusive ir madurando en el proceso del Consejo. El tema de los tiempos para los asuntos generales me parece que es algo que inclusive se los comparto cuando nosotros acudimos al Congreso, a algunas de las sesiones nos piden con 7 días de anticipo. O sea, estamos hablando de que a veces por los asuntos, por cómo se desahogan, por la carga de trabajo, se requiere a veces de un tiempo en el cual también puedas tú como autoridad o en este caso como consejo puedas tener acercarte de algún tipo de información. Yo creo que el ejercicio que ha hecho la Secretaría Técnica es un ejercicio jurídico normativo que va acompañado de la ley orgánica, que va acompañado del mismo reglamento, y me parece que tenemos que ir planteando estas conclusiones que tiene la Secretaría Técnica sobre el dictamen. Pues me parece que abre la oportunidad de que le podamos trabajar, de que inclusive podamos nosotros establecer algunos lineamientos con respecto a los tiempos de las solicitudes. Eso me parecería que más allá del reglamento podríamos establecer unos lineamientos en donde podamos hacer un compromiso de poder tener la información en cierto momento, y eso creo que salvaría en algún momento, y esto lo podemos resolver, insisto, como un cuerpo colegial, ¿no? Pero no sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Emma, adelante, por favor. Sí, presidente, compañeros concejales, sí, en este sentido yo respaldo de alguna manera o coincido con las observaciones que hace el concejal Marcos, porque yo me he visto atorada por el tema de los tiempos. A veces llegan las 72 horas y ya no alcancé a completar mis temas, y yo pido que se valore, que se analice, presidente, sí la posibilidad, si a lo mejor no los 10 días naturales, pues a lo mejor un par de días más, a lo mejor 5, que hagamos un esfuerzo de extenderlo un poquito más, sobre todo para poder completar la información como tenemos que presentarla, y a veces sí, las 72 horas nos quedan muy cortas, o a veces en ese momento no tenemos el tema claro, y justo al día siguiente que se cumplen las 72 horas, entonces yo insisto en que si pudiéramos hacer esa valoración, entiendo los argumentos jurídicos, los tiempos en los que se tiene que enviar la información, analizarla por las diversas áreas, pero si hiciéramos el esfuerzo por ampliarlo, yo creo que sería importante, porque en efecto yo he padecido un poco este tema. Y el otro tema sí, coincido contigo, presidente, en el tema de ver la manera de poder ser un poquito más, agilizar el tema de las respuestas, sobre todo porque nosotros tenemos la presión de quienes nos preguntan. Insisto, hay vecinos que nos piden información y nosotros no podemos contestar, no, es que no tengo la información, no he tenido acceso, todavía no he tenido respuesta. Entonces nos ayudaría muchísimo que sí se establecieran estos lineamientos de manera pronta, para poder pues atender estas observaciones que hizo el concejal Marcos, con quien yo coincido en este sentido. Pues mira, decir que nosotros en ese sentido estamos presentando este dictamen, por eso esta consideración, por eso se someterá a votación. Lo que me parece es que nos da oportunidad de hacer un replanteamiento en algunos temas, pero sí quiero ser muy claro. Este consejo siempre ha estado abierto a las sesiones de trabajo, cuando fue inclusive uno de los temas que tú trajiste a la mesa. No hubo necesidad de reunirnos 30 días después, se hizo una mesa de trabajo. Se pueden convocar las veces que sea necesario por una sesión extraordinaria. Es decir, bien lo decía la Secretaría Técnica, no es limitativo. No pensemos que los temas los tenemos que ver, pues simple y sencillamente cuando sean los temas como el que tú trajiste a la mesa, Emma, y del cual se dio el espacio, se dio una sesión de trabajo, pues prácticamente que fue el tema, recordarás, de los árboles de Mítica. Y se dio la claridad y pudimos allegarnos de más elementos que inclusive tú y yo lo platicamos. Es decir, en la práctica podemos inclusive caminar, podemos acelerar, podemos ser mucho más ejecutivos en ese sentido cuando la situación lo amerite. Y el tema de las 72 horas también me parece que es un tema de orden, es un tema que podamos también tener, así como ustedes
toda la información al respecto. Entonces, me parece que después podemos salvar en algún tipo de lineamiento algunos de los temas que comenta Marco, pero bueno, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Bueno, coincido que la ley orgánica es la que nos mandata. En ese sentido coincido que sí está establecido lo de las 72 horas, pero también estoy en la misma situación que finalmente Marco, incluso también ya había hecho yo un planteamiento a la Secretaría Técnica de ampliar el plazo para las 72 horas con respecto a los asuntos generales, ¿no? Sí es poco tiempo. Yo, para no ser repetitiva, bueno, ya lo dijeron mis compañeros, sí nos agarró un poco forzado, porque a veces hay situaciones que se pueden presentar en el Inter, ¿no? Y que pues ya no nos alcanza el tiempo y tendríamos que esperar hasta la próxima sesión. Además de que nosotros pues tenemos que preparar ciertos documentos, hacer lecturas, o sea, muchas otras cosas. No, bueno, todos, o sea, me refiero a nosotros, todos, ¿no? Al final a lo mejor estamos apretados en ese sentido en tiempo. Y bueno, mi otro comentario es que sí, pues bueno, a veces los vecinos presionan un poco con el tema, pues yo me he acercado varias veces, incluso al Jueves Ciudadano, con temas que hay que resolver. Y pues a veces, digamos, sí tenemos establecido que sea a través de la Secretaría Técnica. Eso no nos limita a poder hacerlo de otras maneras, ¿no? Pero finalmente, pues sí, los vecinos a veces como que presionan en ese sentido. Quisiéramos ver de qué manera podemos agilizar un poco ese tema. Y en el otro sentido, pues yo sí quisiera que tengo yo un asunto pendiente, volvemos al tema. Desde el día 19 de noviembre, desde el día 11 de noviembre del 2018, yo solicité a través de Asuntos Generales información en el estado que guarda el recurso proveniente de la contraprestación del sistema de control de estacionamientos en la vía pública desde 2014 a la fecha en los polígonos de Benito Juárez Sur, Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes, el polígono de Benito Juárez Norte, Nápoles, Ampliación Nápoles y Ciudad de los Deportes, y el polígono de la Florida. En ese sentido, pues tenemos ese asunto desde esa fecha atorado, y como finalmente pues no se ha podido resolver, pues es un tema pendiente. Me gustaría en ese sentido que encontráramos un mecanismo para que estas solicitudes tuvieran respuesta, ¿no? Entiendo que se tiene que hacer un dictamen. Nosotros te acompañamos, si quieres, en el tema. Mira, lo que pasa es que en el tema de parquímetros, nosotros no somos la instancia a la que Copensa ni a la que Parqueo le entrega la información. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad son las instancias adecuadas, pero con mucho gusto te acompañamos en la solicitud para presentarlas en las instancias correctas. Es una solicitud, y quiero decirlo, nosotros hemos dado una batalla importante para transparentar los recursos de los parquímetros. Nosotros nos encantaría tener esa información de primera mano. Fíjate que es más, a nosotros nos encantaría ejercer ese recurso, porque es un recurso que se queda, pero recordarás, es como si a lo mejor algún asunto general se plantea el tema de que podamos ver hasta dónde se capacitó a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Pues me encantaría tener esa información. Lo que pasa es que nosotros en ese caso no somos la instancia competente, pero te acompañamos en el proceso. Bueno, entiendo, sí sé que finalmente ahorita lo tiene la Secretaría de Movilidad, sí, y en ese momento lo tenía la Autoridad del Espacio Público, pero también entiendo que hay un comité de transparencia que justamente tiene que saber cuánto dinero es el que hay, qué dinero es para la contraprestación, y el comité de transparencia, una de las autoridades que existe dentro del comité precisamente es pues la alcaldía, ¿no? La autoridad. Entonces, en ese sentido, tendríamos que saber qué cantidad es la que se destina, ¿sí? Para justamente poder proponer entre los vecinos los proyectos que se van a hacer dentro de los polígonos. Entonces, es por eso que siento que en algún momento a quien yo tenía que recurrir es a la alcaldía,
porque finalmente el Comité de Transparencia debe de tener conocimiento de la contraprestación que hay y asimismo poder, junto con todo el Comité de Transparencia y con los coordinadores de los comités vecinales, bajar o proponer los proyectos para que ese recurso baje, ¿no? Entonces, pues es un tema que finalmente, y es una inquietud no solo mía, sino de los vecinos, ¿no? Porque dice, ya tengo el parquímetro, ya estoy pagando un parquímetro, tengo desde el 2014 y pues realmente aquí en Benito Juárez, pues sabemos que solamente Pues imagínate el que proyecto solamente de la nos bola. quieren dar 10 millones para este año de parquímetros, Sí. cuando recaudamos 7 u 8 veces más. Esa es la información. En fin, pero Ok. ahí lo checamos con Ok, muchísimas gracias. Gracias. Fer, adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días compañeros, alcalde y a quienes nos acompañan el día de hoy y nos siguen a través de las redes. No quiero ser redundante, intentaré ser muy breve. De entrada, bueno, pues votaré con el proyecto, sobre todo porque creo que el análisis que hace la Secretaría Técnica es muy preciso y muy puntual. Sin embargo, sí me parece que el planteamiento que hace el alcalde hay que tomarlo en cuenta. Creo que es un reglamento, por supuesto, perfectible y que podemos discutir de manera puntual, pues referirme a una situación, no solamente porque nos afecta de manera directa, sino también porque creo que la Secretaría Técnica ha sido de alguna manera víctima también de la falta de reglamentación en este sentido, sobre todo cuando hacemos por ahí algunas solicitudes de información o alguna petición a las unidades administrativas. Entonces, tal vez valdría la pena que en ese sentido pudiéramos conversar con las unidades administrativas, porque insisto, creo que la Secretaría Técnica pues es nuestro enlace, pero de repente también ahí ellos se quedan un poco cortos en la recepción de respuestas de parte de la alcaldía y de las distintas unidades. Quiero aquí puntualizar porque creo que no es algo de lo que adolezcamos nomás en Benito Juárez o únicamente en este consejo. Me queda clarísimo que somos una figura nueva, una figura poco conocida, que bueno, parte de nuestra labor es hacerla de conocimiento público y bueno, creo que en ese sentido mejorar este reglamento y poder puntualizar algunos detalles seguramente ayudaría al mejor desarrollo de nuestro trabajo. Eso por un lado, y bueno, ojalá que pudiéramos, sin duda entiendo los términos fatales y creo que ahí el secretario técnico también siempre ha sido muy puntual con todos nosotros para lograr entender por qué esos tiempos fatales tan cortitos. Ojalá que pudiéramos por ahí encontrar alguna solución que nos permita pues desahogar nuestros temas y poderlos traer a la mesa con un poco más de holgura, pero bueno, nada más aprovechar la oportunidad para decir que sí vale la pena que nos sentemos, que ojalá pudiéramos tener una nueva mesa de discusión para poder tener algunos de estos temas del reglamento, pues sobre todo para mejorarlo y para hacer que nuestra labor para servirle a los benitojuarenses pues sea mucho mejor y pueda cumplir con el objetivo. Muchas gracias. Sí, ahí sentarnos para ver promedios de tiempos, hacer algún ejercicio inclusive con la unidad de transparencia. O sea, hay que buscar precisamente hay que hacer un ejercicio precisamente para hacer mínimos y máximos, ¿no? También hay información en la que a veces, lo platicaba yo con él en su momento, le dije, a ver, pues esta es la información que nosotros tenemos, porque esta es la parte de la película que nos toca ver, ¿no? Pero al final poder hacer a lo mejor un ejercicio más adelante, Toño, y poder hacer precisamente pisos y techos, ¿no? En función de los tiempos, que es lo que más más premio, y en algunos casos poder hacer un planteamiento a la mesa si hubiera algún asunto extraordinario. O sea, nadie está cerrado. Lo único que también tratamos de buscar, pues, todos con la misma dinámica, con el mismo trabajo que todos tenemos, poder ajustarnos un poco a las realidades, a las necesidades. No nos pasa mucho en las reuniones de cabildo de la ciudad, que si nos dicen, espérenme, no pueden, este tema aguántenme porque ahorita vamos a tratar solamente ese tema. Así es un poco también la dinámica en la que tenemos, pero como bien dice la concejal Fernanda Vallardo, es un tema en el que vamos a seguir seguramente tallereando, mejorando en este escenario. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, Eugenio. Buenos días. Yo creo que es muy importante que entendamos como que el encuadre, porque sí creo que como reglamento, y un reglamento nuevo siendo una figura que no existía, el reglamento es perfectible en muchos
aspectos, y se debe de ver en base a la experiencia de lo que uno planeó en el escritorio al movimiento diario que estamos dando. Pero creo que no nos debemos apartar de varios conceptos. Por ejemplo, es un reglamento. Como reglamento no puede ir más allá de la ley. Va a decir cómo se van a hacer las cosas que ya existe, no vamos a innovar. No hay nuevas obligaciones y eso que no estén constreñidas. Número 2, es un reglamento que, considero que todos pensamos que es parte de nuestro legado. Entonces no es para resolver nuestro asunto de hoy, sino todas las eventualidades posibles que puede haber que no nos han sucedido en un consejo. Entonces, por ejemplo, el plazo de las 72 horas. Ustedes imaginen que se acaban las 72 horas y tiene que volverse a convocar. Entonces, ampliar ese plazo entraría en conflicto con la siguiente convocatoria. Existe una razón, no fue ocurrencia del legislador cuando puso esos plazos, ¿no? Otra cosa también, creo que tenemos que entender muy bien cuál es nuestra función. Nuestra función es orientar a los vecinos, ¿no? Y orientarlos y decirles a dónde deben acudir para la información. Si quieren una información que no me compete, les tengo que decir, mira, parquímetros, dirígete a este lugar. Si quieres saber de algo, de espacios públicos, dirígete a espacios públicos. No nos podemos convertir como en un informes, porque no es nuestra función y tenemos muchas otras cosas que sí nos competen, ¿no? Y además existen los jueves ciudadanos, existen todos los instrumentos, y yo creo que lo que pasa es que el vecino no sabe a quién acudir, y nosotros, esa sí es nuestra función como consejo, los más cercanos, decirles, a ver, dirígete acá, es en este sentido, te ayudo a hacer un formato de escrito para que aprendan a preguntar y les respondan lo que quieren, porque también muchas veces los vecinos quieren una cosa y no lo saben redactar, entonces les contestan lo que piden, pero realmente no pidieron lo que ellos necesitaban. Entonces, como que es un ejercicio de todos que podemos también juntarnos y decir, a ver, vamos a hacer un manual entre todos de a este corresponde esta cosa, a estos otros, y así podríamos nosotros facilitarle la vida al vecino. El vecino aprende, y entre menos nos necesiten como información, quiere decir que permitimos que el vecino se empoderara y lo hiciera y lo lograra. Gracias. ¿Nadie más? Si fuera en el caso de Emma y alguien quisiera volver a hacer uso de la palabra, nada más lo que le pediría a la Secretaría Técnica que lo someta a consideración para ver si está suficientemente discutido. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, concejal Callejas, nos queda clarísimo eso. Estamos haciendo esa tarea de orientar, informar a los vecinos. No, tiene que ver con la información que se nos solicita respecto al consejo, principalmente, ¿no? Los vecinos pues, tienen la claridad de la gran mayoría, y cuando no saben, pues los orientamos. En ese sentido está claro. Pero sí con los temas que tienen que ver con el consejo de manera específica, es a lo que yo me refería. Y pues agradezco que haya esta apertura y la voluntad del presidente para que podamos analizar esta posibilidad, que en efecto hay una ley y estamos acá, pero nosotros también pues tuvimos la oportunidad de elaborar este reglamento interior, y en ese sentido que por el día al día a veces las leyes se elaboran en unos términos o para un fin, es en un contexto diferente, y ahora como es una figura nueva, justamente como la mencionan, pues tenemos otros requerimientos, y ahí yo nada más lo dejaría, presidente, compañeras y compañeros concejales, que veamos la posibilidad de buscarlos un promedio, como dices, presidente. A ver, yo lo que les ofrezco es que por ejemplo, en una reunión de trabajo, que podamos darle a la Secretaría Técnica un tiempo, para que a lo mejor en una sesión de trabajo podamos ir resolviendo, o una propuesta de la Secretaría Técnica, oigan, mínimos y máximos, ¿no? O por ejemplo, en el caso de ciertas solicitudes, oigan, a lo mejor estas sí van a requerir más tiempo. ¿Por qué? Porque están acompañados. A ver, yo se los decía, aquí tampoco estamos haciendo una camisa rígida.
lo que estamos buscando es primero darle orden a desarrollar esta sesión, a desarrollar las labores del Consejo. Por supuesto que entiendo, me ha tocado estar en el proceso legislativo, y por supuesto que las leyes se llevan a cabo en un contexto, por supuesto se tienen que actualizar. Yo lo decía con la jefa de gobierno hace 6 años, cuando desapareció el tipo penal en donde agredir a un policía ya no se convirtió en un delito grave, pues fue en un contexto, ¿no? Hoy tenemos que replantear que un policía no termine siendo el policía golpeado, el policía salvajado. Hoy el contexto cambió, ¿no? Y por supuesto que ese es el ejercicio en que inclusive pedir a la Secretaría Técnica que algunos de los temas que comentaron los podamos trabajar, y los podamos trabajar a lo mejor en una sesión de trabajo, y podamos ver promedios, techos, pisos, temas, y lo hacemos con mucho gusto. Nada es rígido, todo se puede transformar, así es, ¿no? El ejercicio público. Y yo lo que ahí pues ofrezco es lo que el secretario técnico decía, ¿no? Poder ir trabajando en un planteamiento en donde es en beneficio de todos. Y por supuesto que nosotros entendemos, así como les pedimos que entiendan a veces la necesidad de dar información, la necesidad de hacer los planteamientos, la necesidad que se tienen todas las unidades administrativas también, la carga de trabajo, en fin, pero por eso creo que un proceso de periodos pues, nos permitiría trabajar en ese sentido. No sé si alguien más tenga, si no, pedirle a la Secretaría Técnica que someta a votación el dictamen. Claro, presidente. No habiendo más oradores y por instrucciones, en votación económica se consultará hacia los concejales si es de aprobarse el dictamen de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa. Presidente, se emitieron un total de 8 votos en pro, 1 en contra. Por tanto, se aprueba el dictamen. 9-1, mi querido 9. porque pues, no me quitas mi derecho Sí, a voto. Perdón, corrijo para efectos de la Si no, escenografía. 9-1. Si no, nada más invítenme, hombre. Perdón, presidente. Le agradezco mucho a la Secretaría Técnica. Solicitaría a la Secretaría Técnica dar cuenta de los asuntos en cartera. Se han agotado los asuntos del orden del día, presidente. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión ordinaria. Que tengan todos buen día.